Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Drake Teorias. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. No si Capítulo 25. El ministro de magia Cornelius Fudge estaba desesperado. Hace un mes que el niño que vivió dejó el mundo mágico, y la ciudadanía ya pedía su cabeza, si no fuera porque estaba cobrando y debiendo favores a personas de poder como Lucius Malfoy o Amelia Bones en estos momentos. Estaba seguro de que hace tiempo iba a estar fuera del Ministerio de Magias. Pero lo peor no era que el mundo deseaba verlo fuera de su cargo. Amelia Bones hace menos de 10 minutos dio una entrevista a todos los periodistas presentes en el ministerio. Había encontrado a Harry Potter, eso levantó sus ánimos. El problema fue que Amelia informó a que él no deseaba volver por los acontecimientos previos. Voldemort estaba con vida, y el saber que no iba a recibir ayuda de parte de nadie le hizo pensar que era mejor irse. El primer año tuvo un enfrentamiento que dejó en claro los puntos. El primero Voldemort estaba con vida, el segundo Albus Dumbledore lo sabía, eso fue una bomba para todo el mundo y sabía que persona como Rita Skeeter iba a saborear hacer una columna sobre dicho hombre. Tercer punto al parecer fue una prueba para el niño que vivió apuntando nuevamente a Dumbledore. Cuarto, la poca ayuda que recibió de parte del ministro de magia y el director en el abuso que recibió en su segundo año. Ninguno de los dos salieron a aclarar a los estudiantes que la Cámara de los Secretos fue abierta hace 50 años. Demostrando un punto más que esos dos hombres no le importaba mucho lo que le pasaba mientras reciban algo a cambio. Las palabras de Amelia en la entrevista fueron fulminantes, prácticamente destruyó la figura del ministro de magia que si se planteaba entrar en una reelección estaba seguro de que no iba a recibir muchos votos, ni siquiera aunque pida o cobre favores nuevamente. Por supuesto Amelia dijo que estaría en negociaciones para convencer a Harry de volver, ya que era el único que podía derrotar a Voldemort cada vez que vuelva, como lo demostró en 3 ocasiones, en donde una tuvo que luchar contra un basilisco y salvar la vida de una inocente niña. Fudge sabía que si Amelia lograba traer de regreso a Harry, ella iba a ser candidata mayoritaria para ser ministra de magia. Su poder político era enorme, y ahora que él le debía algunos favores no iba a dudar en quitarlo del camino. Era una suerte que le faltaba 3 años para poder dejar el manto de ministro de magia. Necesitaba que el niño que vivió regrese, y así poder tenerlo como aliado. Necesitaba tenerlo como una figura en su campaña política. Por lo que tenía que quitarle a Amelia por las fuerzas donde se encontraba el niño, necesitaba hablar con él personalmente. Lastimosamente para él, no era la única persona que iba al despacho de Amelia Bones para dialogar sobre el paradero de Harry Potter. Albus Dumbledore necesitaba convencer a Amelia que él tenía que negociar con Harry de volver a Hogwarts, ya que ahí iba a ser el mejor lugar para que esté seguro actualmente. Ya que descubrió que los familiares de Lily fueron asesinados, una verdadera pena desde su punto de vista, ya que estaba en sus planes reunirlos para que así Harry viva con ellos durante un tiempo. Eran sus familiares después de todo, pero al parecer fueron asesinados por alguien, no sabía si eran mortífagos o no, pero pudo detectar magia. Y aunque estaba más concentrado en sus propios pensamientos, pudo ver que Fudge estaba llegando a la oficina de Amelia. Al parecer no era el único que pensaba en quitar algo de la mujer. Para su suerte Cornelius era muy fácil de manipular cuando estaba desesperado. Punto desconocido. Hermione estaba en su habitación esperando alguna noticia de parte del profeta. Por ahora no le dijo nada a sus padres, aunque ellos ya notaron que no llegó a su hogar tan entusiasmada como lo hizo en su primer año. Su amigo se fue, y con cada artículo que leyó del profeta, se daba cuenta de que Albus Dumbledore no era la persona que en los libros describen a Albus Dumbledore, solamente es otro farsante más como lo fue Lockhart en su momento. Miró el collar que Harry le regaló, y suspiró. Estaba preocupada por su mejor amigo, y a la vez enojada. Durante el tiempo que él no estuvo en Hogwarts pudo escuchar mucha estupidez, especialmente de Ronald Weasley, al cual hechizó varias veces. Hermione se ganó más de una suspensión que iban a ser trasladadas al próximo año. Prácticamente Hermione se ganó 6 malditos meses de suspensión por atacar a un supuesto amigo de casa. Verte triste no resalta lo linda que eres. Esa voz hizo que Hermione levante la mirada para encontrarse con Harry en la cabecera de su cama con una sonrisa, a su lado una pequeña elfina que fue la misma que le entregó el collar. Por supuesto ella no esperó en saltar a abrazarlo. Creo que me extrañaste.
¿Dónde estabas? ¿Comiste bien? ¿No te golpeaste? ¿No estás haciendo nada malo, verdad? Las preguntas seguían y seguían, como era de esperar de Hermione. Él solamente sonrió y la abrazó nuevamente para que se callara. Algunas veces aturdía con hacer preguntas tan preguntas, pensé que nunca te volviera a ver. 6 Siempre estaré a tu lado, eres la única razón por la que volveré. Harry besó la frente de Hermione, causando un leve rubor en sus mejillas. Por supuesto Harry vio algo que le llamó mucho la atención. Hiciste eso por mí. Faltaste 2 semanas, pensé que necesitaría los apuntes de esa clase. Hermione seguía ruborizada, bueno era natural, no esperaba esa muestra de cariño de parte de Harry, y ahora que lo veía mejor, parecía un poco más alto, estaban entrando a la adolescencia, ella ya cumplió 13 años y bueno, estaba a punto de cumplirlos, pensé que lo ibas a necesitar. Te lo agradezco, no sé qué haría sin ti. Harry tomó los apuntes, y se acercó nuevamente a Hermione para darle un beso en la frente nuevamente. Se notaba más cariñoso de lo normal, pero bueno era del agrado de la niña que tenía una gran sonrisa. Nos vemos en Hogwarts. Harry tomó la mano de la elfa que vino que él, y desaparecieron dejando a una sonriente Hermione que recuperó todo su entusiasmo nuevamente, sin darse cuenta de que esto fue una trampa. Como cuando una serpiente captura a una inocente liebre en su agarre mortal. 11 Ministerio de Magia. Amelia estaba en presencia de actualmente los 2 hombres más estúpidos de todos, como dijo Harry en su momento, cuando ella publique que encontró a Harry e iba a negociar su vuelta al mundo mágico y por ende a Hogwarts. Fudge y Dumbledore iban a llegar a su oficina, para tratar de quitarle la ubicación de donde se encontraba Harry en estos momentos para poder conversar con ellos. Sin importarles que ella dijo abiertamente que desconfiaba totalmente de estos 2 hombres. Tenía que admitir que Harry era un genio, aunque algunas veces planificaba a la marcha, usaba tus propias debilidades para quitar ventaja sobre ti, y ahora los planes de Harry apuntaban a la desesperación que estos 2 hombres tenían por tener el control del niño que vivió. Fudge para usarlo como figura en su campaña política para una reelección y Dumbledore para utilizarlo como un mártir, ambos idiotas peleándose por el control de un chico que estaba utilizando eso. Y ella sabía a quién apuntar, odiaba a Dumbledore, y Harry le dijo que ella podía utilizar esta oportunidad para tener algunos favores, ¿qué mejor forma de esta? Ya le dije, no, es mejor que acepten la realidad, cometieron errores. Amelia estaba contenta con lo que estaba pasando en estos momentos, amaba su trabajo en estos momentos, amaba ver la expresión de enojo en Fudge y el enojo oculto de Dumbledore. Y Dumbledore, si intentas usar legeremancia nuevamente en mí, te llevaré a patadas a Azkaban, ahora largo. 7 Todo salió como se planeó, al ver la negativa de Amelia de decirles dónde Harry se encontraba, ellos iban a intentar hacer algo, Fudge tratándola de amenazar que podría despedir la cosa estúpida y que Amelia desafió a que lo intente. Como era de esperar el cobarde del ministro tuvo que tragarse sus palabras, se olvidó que le debía algunos favores por defenderlo y hacer que siga ocupando su puesto. Por otro lado, Albus Dumbledore intentó hacer su juego de anciano sabio y bueno, que le caía bien a todo el mundo, y como eso no funcionó, intentó entrar en su mente, cosa que no le sirvió de mucho porque chocó con una barrera mental impenetrable. Por lo que Amelia tenía que admitir, que ellos bailaban al compás de la melodía que Harry puso para ellos. Ahora que estaba sola en su oficina, fue hacia su segundo baúl donde había una varita, que pertenecía a una persona, es hora de volver a casa. Azkaban una tormenta de gran magnitud golpeaba la fortaleza que para muchos era el infierno en la tierra, ubicada en el medio del Mar del Norte. La historia de este lugar, era curiosa en muchos casos, inclusive aquellos que entraron a investigar la primera vez, se negaron a hablar de lo que habían visto dentro, aunque uno dijo algo interesante en su momento. La parte menos aterradora de ese lugar era que estaba infestada de dementores. Azkaban guardaba muchos secretos, la isla en sí guardaba muchos secretos, desde esa pequeña declaración, nadie hizo una investigación por la isla, por miedo a encontrar algo mucho peor que los dementores. En una de las tantas prisiones, un hombre que estaba totalmente desnutrido y parecía que estaba a punto de morir, se encontraba agitado, se acercaba la hora que los dementores lo visitaran, eso la asustaba. «Te ves horrible, primito», la voz burlona de Andrómeda hizo que Sirius mirara hacia la puerta que fue abierta, por una reluciente Bellatrix, eso lo sorprendió y muchas preguntas aparecieron en su cabeza, «No te preocupes, te sacaremos de ahí». Andrómeda, ¿qué significa esto? La voz débil de Sirius llegó a los oídos de su prima favorita, que solamente sonrió, y se acercó a su primo para ayudarlo a levantarse, cosa que apenas pudo hacerlo, ya que estaba débil, la comida de este lugar no saciaba su hambre, no lo beneficiaba, solamente servía para que siguiera con vida y sirva para alimentar a los dementores.
Por favor Canuto, este lugar huele fatal. Bellatrix ingresó a la celda haciendo que este pierda la total noción, ya que no estaba entiendo qué estaba pasando, estar perdiendo el tiempo. Ella alzó su varita y lo hechizó para que cayera al suelo inconsciente, recibiendo la mirada mordaz de su hermana. Me disculparé con él después, ahora saquemos a nuestro primo de aquí. Andrómeda solo suspiró, ya que por un lado su hermana tenía razón, tenían poco tiempo y necesitaban quitarlo de aquí antes de que las guaridas despierten de su sueño. Pero por supuesto, ¿por qué tenían que llamar la atención? Era momento de que el mundo sepa que Bellatrix Lestrange escapó de Azkaban y qué mejor forma de escapar que con el supuesto criminal más peligroso en estos momentos, Sirius Black. Por lo que cuando quitaron a Sirius de su celda, Bellatrix hizo lo que tenía que hacer: volar el lugar para hacer obvio de lo que pasó. Mundo Mugle. Harry estaba contento con lo que estaba pasando en estos momentos, visitó a Hermione, la niña se lanzó a abrazarlo cuando lo vio, preocupada por él, eso era bueno para él, dejándole en claro que estaba sembrando la oscuridad en ella. Este año iba a ser fundamental para que ella sea leal a él. Luego por supuesto estaba Amelia, ella estaba ansiosa por ver nuevamente a Sirius. Cuando llegó al lugar preguntó si ya llegaron, pero lastimosamente aún no. Tenía curiosidad de saber por qué estaban tardando, no estaba preocupado ni nada por el estilo, pero deseaba saber por qué estaban tardando tanto. Está hecho. Bellatrix hizo acto de presencia, bajando de la escalera con una sonrisa en su rostro. Por supuesto Harry solamente asintió, por el momento iba a dejar que Amelia y Sirius pasen el tiempo junto, ya que eso le beneficiaba. No vas a ver a tu padrino. Por el momento no, tengo cosas más importantes en estos momentos. Harry miraba la esfera de cristal de Nicolas Flamel que le proporcionaba la habilidad de ver ciertos eventos futuros. Un solo pensamiento, una sola acción puede cambiarlo todo. Nada estaba escrito, las personas que pensaban que el futuro no se puede cambiar eran sin duda alguna estúpidas. Por lo que veo, Hermione se enamoró de mí. ¿Usarás eso a tu favor, sí, o me estoy equivocando? Bellatrix se acercó a Harry. ¿Quién iba a pensar que un niño iba a estar detrás de todo esto? ¿Su mente era brillante o fue la persona que la entrenó la que hizo el plan? No estaba segura, lo único que era cierto es que Harry era imparable cada vez que pasaba los días. Todo esto pareciera como si estuviera escrito, una obra de teatro. 3. Tuve una buena enseñanza, busqué a personas y le di una razón para unirse a mí. Por ejemplo, ¿tú quieres venganza? Harry miró a Bellatrix, que simplemente asintió. Matar a cada mortífago que siga existiendo, matar a todos los que estuvieron al lado de ese demente que lo manipuló, ese iba a ser su meta, y sabes que conmigo puedes cumplirla. Nuevamente asintió, era lógico desde un punto de vista, en este mundo, me ven como el niño que vivió, todos quieren utilizarme, y ahí es donde quito ventaja, solo me ven como el niño que vivió, no como una futura amenaza. Mientras la figura del niño que vivió exista, no hay forma de que sospechen de que tú eres el heredero de Grindelwald, murmuró Bellatrix para sí misma. El plan de Harry era simple, pero a la vez no lo era, y hacía pensar, incluso a los miembros que estaban apoyando al chico. Los planes del chico salían perfectos, tal vez algunos inconvenientes, todos bailan al compás de tu melodía. ¿Sabes todo lo que el ministro de magia dará para tenerme de su lado? El sujeto capaz de vender su alma. Harry estaba tranquilo, el ministro de magia era un amante del poder porque sabía que sin eso, él no era nada, es por eso que estaba desesperado por tener al niño que vivió a su lado, y él iba a dárselo a cambio de un alto costo. Para conseguir algo, debes dar algo con el mismo valor, un intercambio equivalente. Él quiere mi figura, veamos qué tiene para ofrecer. 7. No escucharás su ofrecimiento, ¿no es así? Bellatrix miró a Harry, que estaba tranquilo, él no iba a escuchar las palabras del Ministerio de Magia, deseaba que él esté desesperado para encontrarlo, y cuando llegue el momento, Harry iba a permitir que lo viera, forzarás a que realice un juramento inquebrantable. Que Fudge y Dumbledore se destruyan entre sí. Quiero que el mundo mágico sienta pena por el chico que está detrás del niño que vivió. Harry miró a Bellatrix, que estaba pensando atentamente lo que estaba pasando por la mente de Harry, que estaba dispuesto a hacer el chico para que sus planes salgan como deseaba. Eso le daba mucha curiosidad, todo eso con un simple maleficio controlador. Más fin del capítulo. Capítulo 26. El niño que vivió regresa 2. Era el primer titular de los dos que tenía el diario El Profeta el día de hoy. En el primero aparecían Amelia Bones y Harry Potter, una imagen que la misma jefa de la MLE entregó al profeta para confirmar que Harry Potter iba a volver al mundo mágico y por ende a Hogwarts. Amelia dio un resumen de lo que habló con el famoso chico, donde mostró su disgusto por el poco respaldo que tuvo del ministro de magia y el director de Hogwarts en el año pasado, donde la Cámara de los Secretos fue abierto y muchas personas lo inculparon injustamente.
Amelia nuevamente confirmó que el responsable de los ataques fue nuevamente Voldemort y esperaban que este año intente algo contra la única persona que podía hacerle frente. Recalcando que Harry Potter venció 3 veces a Voldemort, aunque hasta el momento no descubren el cómo seguía regresando. Y sospechaban que Albus Dumbledore sabía el motivo, pero no deseaba dar dicha información, ni siquiera el mismo Harry. Otro pequeño golpe a Dumbledore que estaba ganándose poco a poco el repudio de las personas mágicas en Gran Bretaña, con cada entrevista que Amelia Bones daba a los diarios mágicos donde el profeta era el diario que más golpes lanzaba al mago más poderoso y respetado de los últimos 100 años. Aunque había tema importante que recalcar, la fuga de 2 personas altamente peligrosas, Sirius Black y Bellatrix Lestrange. Amelia Bones dijo que no iba a dejar que sus sentimientos la dominen por el pasado que tenían Sirius Black y ella. En estos momentos estaban en investigación cómo lograron escapar, según su hipótesis fueron ayudados por personas externas, tal vez podía tratarse de Voldemort, que estaba reclutando a sus magos más poderosos para conseguir lo que él no pudo hacer. Y mencionó que el misterio dio la orden de que Hogwarts sea vigilada por dementores, lo que por supuesto provocó el repudio de gran parte de las personas, ya que esas criaturas podían atacar a los mismos estudiantes, incluso aunque solamente tenían la orden de atacar a Bellatrix y a Sirius. Lo curioso todo esto, que el mismo Albus Dumbledore se puso en contra de esa decisión, tal vez lo hizo de forma simbólica o en verdad no deseaba a los dementores cerca de Hogwarts. Lo importante fue que el ministro de magia prácticamente echó a Dumbledore de su oficina, y todos pudieron escuchar el grito de Cornelius Fudge de que su palabra era la ley y los dementores eran los guardias de Hogwarts. Tal vez se trataba de una pelea de egos, pero Amelia no dijo nada sobre eso, lo único que mencionó es que ella intentara todo lo posible para que Gran Bretaña mágica esté segura. Pero curiosamente, en estos momentos Amelia estaba enfrente de las personas que más odiaba. Albus Dumbledore llegó hasta su oficina como si fuera la persona que mandaba en este lugar. Ignoró las advertencias de su secretaria e ingresó al despacho de la jefa del DMLE, que estaba ocupada en estos momentos leyendo algunos informes. Ve al grano, Dumbledore, tengo muchas cosas que hacer. Amelia seguía mirando los papeles que tenía frente a ella. Harry le dijo que mientras más ignores a este hombre, él iba a enojarse mucho más. Dumbledore odiaba ser ignorado, odiaba que sus palabras no sean escuchadas, odiaba no ser el centro de alabanza del mundo mágico. Amelia, sé que estás ocupada, pero necesito que me digas dónde está Harry, corre un grave peligro, fue las palabras que Dumbledore repetía cada vez que se cruzaba con Amelia, cada vez que molestaba en el ministerio. Con el tiempo, sin duda alguna Amelia se cansó y dejó de escucharlo, siempre era lo mismo. Déjame pensar, no 6. Amelia, creo estás entendiendo en el peligro que se encuentra Harry, pronunció Dumbledore con un pequeño tono en su voz, que trataba de ordenar que le presten atención, cosa que Amelia disfrutó totalmente, ya que ahora ella era la que mandaba. Margaret, ven y llévale este documento al ministerio. Nuevamente ignoró las palabras de Dumbledore, que se quedó mirando a la jefa del departamento, que solamente se quedó esperando a su secretaria, que entró corriendo para tomar el documento. Por favor, también puedes avisar al señor Alastor Moody, que quiero hablar con él al mediodía. La secretaria asintió y se fue rápidamente del lugar, para hacer su trabajo lo más rápido posible. No muchas personas tenían una secretaria tan competente como la que tenía Amelia. No solamente tenía un cuerpo bonito, sino que también era muy trabajada e inteligente, una antigua Ravenclaw después de todo. No como otras secretarias en este ministerio que conseguían sus puestos a base de abrir las piernas, en este lugar había mucho de esa clase. Aunque por su pensamiento pasó algo muy desagradable, sabía que Fudge y su subsecretaria Dolores Umbridge eran amantes en secreto, pero para llegar a ese puesto, ¿con cuántos hombres tuvo que acostarse esa mujer? No, mejor dicho, ¿cuántos hombres estuvieron tan necesitados para acostarse con esa mujer? La imagen no fue muy agradable. 21 sigues aquí, pensé que ya te fuiste. Amelia miró por unos segundos a Dumbledore, segundos para notar lo enojado que estaba por ser ignorado. Tenía que agradecer a Harry por darle el consejo. Anteriormente iba a discutir con el hombre, gritarle mientras que él se mantenía tranquilo, porque sabía que tenía toda la de ganar. Casa Granger. Hermione estaba entusiasmada, mañana iba a poder volver a ver a su mejor amigo, y tenía muchas cosas que hablar con él, y eso hizo que se sonrojara, ya que se acordó del beso en la frente que le dio cuando vino a su casa a verla. No iba a negar que su amigo sea lindo, tal vez las hormonas estaban atacando, tenía 13 años después de todo y estaba fijándose en muchas cosas que anteriormente no lo hacía.
Como el hecho que su cuerpo estaba cambiando, fue un poco incómodo al principio, y su madre habló con ella sobre los distintos cambios que iba a tener su cuerpo e incluso con los cambios emocionales. Algunas veces ella no iba a sentirse segura de la figura que tenía. Aunque tal vez, se quedó pensando en qué iba a pasar si Harry y ella formaban una relación. En toda Hogwarts Harry era el que la comprendía, que él sabía sus gustos, el que sabía cuando le pasaba algo. Era sumamente observador, muy atento y prácticamente tendía todo lo que un hombre perfecto necesitaba. Aunque tenía 13 años, no estaba mal mirar esos aspectos. Quién sabe, en algunos años estaba segura de que iba a poder conseguir novio, por el momento no le importaba. Pero la idea estaba. Maldita pubertad, la odio, dijo Hermione mirándose al espejo. ¿Por qué tenía que ser tan duro? Porque no solamente seguir como estaban, sin duda alguna iba a ser una molestia, que la iba a molestar en su nivel académico. Harry también está pasando lo mismo. Los pensamientos de Hermione giraban en ese entorno. Era un poco molesto seguir pensando, por lo que siguió juntando la ropa que iba a llegar a Hogwarts, con una sonrisa en su rostro, ya que iba a poder volver a su amigo. Lugar desconocido. Remus Lupin nació el 10 de marzo de 1960, hijo del mago Liam Lupin y su esposa Muggle Powell. Vivió una vida feliz y tranquila con sus padres, pero cuando tenía 4 años, Liam tuvo una disputa con el hombre lobo Fenrir Greyback, quien era un hombre lobo en secreto, y por venganza Greyback atacó Remus, con intenciones de matarlo, pero fue descubierto por los padres de Remus, por lo que Greyback escapó. Sin embargo, aunque Greyback no logró matar a Remus, alcanzó a morderlo, lo que hizo que Remus se transformara en un licántropo, un humano que se transformaba en hombre lobo todas las noches de luna llena. Sus padres intentaron todo para devolverlo a la normalidad, pero ninguno de sus remedios funcionaron. No había cura para la licantropía, por lo que los Lupin tuvieron que cambiar su vida drásticamente. Empezaron a mudarse constantemente, yendo de ciudad a ciudad. Apenas empezaban a expandirse rumores de Remus. Liam y Ope le prohibieron a Remus relacionarse con otros niños por peligro a que revelara su verdad. Como si fuera poco, aproximadamente una vez al mes, Remus se transformaba en hombre lobo toda la noche, y desataba sus instintos animales, atacando a toda persona que se le cruzara, por lo que sus padres tuvieron que mantenerlo resguardado cada noche de luna llena. Debido a esto, Remus tuvo una infancia muy dura. A medida que pasaban los años, las transformaciones de Remus se volvían cada vez más violentas, por lo que los padres de Remus perdieron la esperanza de que Remus fuera a Hogwarts. A estas alturas, su madre empezó a educarlo en casa, haciéndose ya a la idea de que no podría asistir a Hogwarts. Sin embargo, poco antes de su 11º cumpleaños, el entonces director Albus Dumbledore se presentó en su casa ofreciendo la posibilidad de asistir al colegio, habiendo tomado las precauciones necesarias para los períodos de transformación. Remus asistió a Hogwarts desde 1971 a 1978 y fue escogido para la casa de Gryffindor. Con tal de asegurar su bienestar y el de los demás, era llevado cada mes a la Casa de los Gritos para su transformación. Se plantó en Hogwarts el sauce boxeador, un árbol que atacaba a todo aquel que se acercara y a través de él se accedía a la Casa de los Gritos. Sin embargo, esa aislación lo frustraba y se hería a sí mismo, causando que los habitantes de Hogsmeade pensaran que estaba llena de fantasmas violentos, por lo que nombraron a la casa como la Casa de los Gritos, por los gritos que se escuchaban. Remus hizo una muy buena amistad con sus compañeros James Potter, Sirius Black y Peter Pettigrew. Mantuvo su condición de hombre lobo escondida de los demás, poniendo excusas para cada escapada, por miedo al rechazo. Sin embargo, en su segundo año fue descubierto por sus 3 amigos. Para su sorpresa, estos no solo lo aceptaron, sino que más adelante se convirtieron en animados para hacer más amenas sus transformaciones. Sin duda eran muy buenos amigos. Y ahora él estaba frente a la tumba del que consideraba su mejor amigo y casi hermano, James Potter, y alguien que consideraba una hermana, Lily Potter. Era doloroso estar en este lugar, pero alguien lo citó a este lugar con la intención de hablar sobre su situación. No sabía cómo se enteraron de que el director de Hogwarts lo contactó para ser el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Pero estaba preparado para todo, su varita estaba en manos y tenía traslador que lo iba a llevar a un lugar seguro. Inclusive eligieron este lugar, porque sabían que era especial para él. Señor Lupin, perdón por la tardanza, un hombre de avanzada edad hizo acto de presencia. El hombre está solo y tenía una sonrisa en su rostro. Curiosamente venía solo, por lo que Remus comenzó a mirar por los alrededores para saber si en realidad estaban solo en este lugar. No se preocupe, vengo solo, tengo algo que le podría interesar.
¿Cómo puedo confiar en alguien que ni siquiera me dio su nombre? Remus miraba al hombre, al parecer no tenía una varita, eso era mucho más sospechoso, quien venía en un lugar, donde puede ser atacado sin una varita en mano, tal vez estaba muy confiado o tal vez no venía solo como dijo, ni siquiera tiene su varita, ¿acaso tanto confía que no voy a atacarlo? Señor Lupin, sé qué clase de persona es usted, mi nombre es Nicolas Flamel, el hombre se presentó y sin duda alguna fue difícil de creer que el famoso alquimista, creador de la piedra filosofal estaba frente a sus ojos, y creo que lo que le voy a decir nos beneficia a ambos. ¿Y es ese beneficio que mencionó usted? La duda de Remus estaba justificada, no confiaba en ese hombre, que llevó su mano a su bolsillo, lo que hizo que Remus se pusiera en guardia, listo para cualquier ataque, pero el llamado Nicolas Flamel quitó un pequeño frasco que flotó hasta las manos de Remus. ¿Qué es esto? En ese frasco, se encuentra una gota, de la cura para la licantropía. Nicolás miró a Remus que se quedó mirando el pequeño frasco, la tentación recorría el cuerpo de Remus en estos momentos y a la vez el miedo. Hoy luna llena, tómelo, verá que no se transformará, y se desea la cura completa, lo estaré espero mañana a la misma hora. Con eso, dicho Nicolás se fue del lugar, dejando a un desconcertado Remus Lupin, que se quedó mirando el pequeño frasco, él ya no tenía nada que perder. Si esto era una trampa para matarlo, o una broma sin alguna no importaba, por lo que abrió el frasco y se tomó lo poco que tenía. Y como dijo el hombre, era solamente una gota, que lo libraría de su infierno por una noche. Pero él sabía que si funcionaba, la cura no venía de forma gratuita o de buena voluntad, esa persona deseaba algo de él, solamente por eso se acercó con esto y todo sonaba tan bien. Más tal vez, había firmado un pacto con alguien peor que el diablo mismo. 9 Fin del capítulo. Capítulo 27. Hermione Granger en estos momentos era la niña más feliz del mundo, desde que llegó a King's Cross su sonrisa nunca desapareció de su rostro y cómo no estar contenta, ya que su mejor amigo estaba en la entrada de la estación esperándola. Cuando ella vio a Harry, no esperó a que su padre pudiera estacionar correctamente para salir del auto y abrazar a su mejor amigo, por supuesto ese acto tan peligroso fue reprochado por su madre, ya que no podía salirse de un automóvil en movimiento incluso, aunque esté a punto de estacionar. Eso fue vergonzoso, pero estaba tan entusiasmada por ver nuevamente a su mejor amigo que no vio el peligro. Por supuesto el pequeño sermón que su madre le dio a Hermione fue escuchado por Harry con una sonrisa, cosa que sin duda avergonzó a Hermione, que se puso muy roja cuando se dio cuenta de la mirada que Harry le daba. Inclusive su madre le pidió disculpas por lo que hizo. Quitando eso de lado, Hermione estaba sumamente contenta, no tuvo problemas para ingresar al tren como en otras ocasiones, ya que fueron guiados por algunos aurores que le explicaron a los padres de Hermione la situación. Aún así permitieron que ellos acompañen a su hija, que en ningún momento del camino dejó de hablar con Harry, preguntándole centenares de cosas. Y en ciertos sentidos, las personas que acompañaban a los dos jóvenes, tuvieron diferentes pensamientos sobre lo que había entre ellos. Hermione no paraba de hacer preguntar, tantas que algunas personas podrían cansarse de la niña por ser molesta, pero Harry se quedaba ahí, sonriendo y contestando cada pregunta de la niña. Como si Harry fuera hecho exclusivamente para Hermione. Cuando llegaron al tren, y encontraron el único compartimiento semivacío, donde un hombre estaba descansando, a Hermione no le pareció buena idea, pero siguió a su mejor amigo que se sentó al lado del hombre, para que Hermione quedara enfrente de Harry. Remus Lupin, murmuró Hermione que vio el nombre en la maleta del hombre que estaba en el compartimiento, por supuesto la curiosidad de la niña fue a flote, ya que seguramente iba a ser un nuevo profesor, debe ser nuestro nuevo profesor, no tenemos mucha suerte con nuestros anteriores profesores. Quirrell y Lockhart dejaron mucho que desear. Harry miró al hombre de reojo, estaba fingiendo estar dormido, por eso se tapaba el rostro con su abrigo, pero eso hizo que sonriera, no pensó encontrarse con la persona que Nicolás se encontró, y estaba curioso de saber si había ido hoy en el cementerio o no. Bueno, Quirrell estaba poseído Voldemort y Lockhart, bueno sin comentario, Hermione tuvo una mueca de disgusto, ya que recordó lo que le pasó último profesor que tuvieron murió de una forma muy desagradable. ¿Crees que este año será tranquilo? Lo dudo mucho, pero contigo a mi lado, estoy seguro de que voy a poder superarlo. Harry sonrió provocando la vergüenza de Hermione que solamente asintió, por supuesto Harry tenía una sonrisa, y una mirada peligrosa, ya que estaba viendo a Hermione como si fuera un depredador. Poco a poco, muy lentamente Hermione Granger estaba siendo atrapada por Harry. Mundo Muggle. Sirius Black no podía creer lo que estaba pasando a su alrededor, primero fue salvado por sus primas, pensó que era un sueño de mal gusto, pero no fue así.
Luego se encontró con Amelia, que se lanzó sobre él, sin importarle que estuviera sucio y completamente demacrado. Si no fuera porque Andrómeda estaba en la habitación, ellos iban a recuperar el tiempo perdido. Amelia era una persona de fuerte carácter y si deseaba algo lo consigue. Fue raro ver que ella aceptara el hecho de que Sirius no estaba al 100% de su capacidad en esos momentos. Y no lo estaba. El tiempo que estuvo en Azkaban hizo que su cuerpo sufra mucho. Por suerte tenían a Nicolás Flamel, que tenía todo para curar al pobre hombre. Por supuesto tuvieron que esperar algunos días. Cosa que Amelia ya no estaba dispuesta a esperar, y cuando se le comentó ciertas cosas, tuvieron que detenerla, aunque pudo escuchar algunas amenazas como: voy a matar a ese bastardo. Voy a torturar a ese hombre hasta que vomite sus intestinos. Luego de eso, y gracias a las pociones que creó el alquimista creador de la piedra filosofal, Amelia y Sirius pudieron recuperar el tiempo perdido. Era una pena que él no pudiera darle hijos en estos momentos. Tenían que esperar para eso. Tal vez fue eso lo que molestó tanto a Amelia en ese momento. Ella deseaba tener una familia, su sueño era formar una familia con el hombre que amaba y eso se le fue arrebatado una vez, y el destino estaba impidiendo que ella pueda cumplir su sueño. Lo que estaba haciendo que el odio que Amelia tenía hacia 3 personas incremente cada vez más. Amelia tenía que esperar un año para poder ser madre, cosa que la molestaba, porque ella deseaba ser madre ahora. Sirius tenía suerte que Nicolás pudo arreglar su discapacidad eréctil culpa de las torturas provocadas por los dementores. Cuando Amelia se enteró de eso estuvo a punto de ir a matar a Fudge. Ahora solamente tenía que esperar un año para ser madre. Mientras tanto tenían que practicar, y mucho, ya que perdieron mucha práctica en el transcurso de los años que Sirius estuvo encerrado. 7 Así que la rata está en Hogwarts, habló Sirius mirando a su antigua demente prima Bellatrix, que cambió mucho. Seguía siendo raro para él, estar rodeado de sus primas. Era como volver al pasado antes que todo se vaya a la mierda por las decisiones de su madre, y Bella siempre fue controlada. Por el amor de Morgana y Merlin, ¿cuántas veces tenemos que repetírtelo? Bellatrix miró a su primo, que sin duda alguna seguía conmocionado por toda la información que le cayó encima como si fuera un balde de agua fría en un día con temperaturas sumamente bajas. Tus años en Azkaban te volvieron más idiota que tus años en Gryffindor, Siri. No me llames así, replicó Sirius mirando con enojo a su prima, que seguía siendo la misma mujer molesta de siempre, incluso aunque no estaba siendo controlada porque no, Amelia te llama de ese modo. Es completamente diferente. Lo dices porque te la chupa, maldito perro pulgoso, soy tu prima. 5 Andrómeda sonrió al escuchar la discusión entre su hermana y su primo. Era como volver cuando eran niños, y aún no entraban a Hogwarts. Luego todo cambió. Por obras del destino Sirius fue a Gryffindor, donde fue tachado en la familia como la mancha de la ancestral familia Black. Expreso Hogwarts. Luna Lovegood miraba a la persona que estaba frente a ella, una mujer de muchos años, con varios colores en su aura que la dejaba mucho más intrigada. Su aura se dividía en colores: violeta, naranja, oro, rosa, gris y negro. La mujer llegó a su vagón e hizo dormir a su mejor amiga y hermanos que estaban con ella en este lugar, y ambas se quedaron mirando varios minutos. Ambas tenían ese brillo en sus ojos, encontraban interesante a las personas que tenía de frente. Luna no tenía miedo a la persona que estaba frente a ella y la mujer veía con buenos ojos a la pequeña niña, que veía fascinada a la mujer, como si de un niño que encontró un nuevo juguete se tratara. Un Harry Potter te envió. Luna fue la primera a hablar, y la mujer sonrió. Sin duda alguna la pequeña niña era muy inteligente o simplemente lo adivinó, podría ambas o tal vez algo más, quién sabe. Viniste a matarme. Sería un pecado matar a la heredera de Rowena Ravenclaw, dijo la mujer, que seguía mirando a Luna, que no se sorprendió por lo que dijo, una señal de que ella sabía de dónde provenía su habilidad de ver auras de las personas sin importar si eran mágicas o no. Pero tu potencial está siendo desperdiciado, aunque creo que sé por qué. Si no viniste a matarme, viniste a reclutarme. Luna fue directo al grano. Cualquiera que veía a la niña, que algunas veces hablaba de forma extraña y como si estuviera loca, iba a sorprenderse con el toque serio que estaba hablando en estos momentos. Raro sin duda alguna, pero la situación lo ameritaba. Harry tiene cierto interés en mi habilidad. Pudo convencer a mi esposo, me pudo convencer a mí, te aseguro que encontrará la forma de convencerte. La mujer vio que Luna no parecía reacia a seguir a Harry, no mostró ninguna pizca de desinterés, más bien cada vez se veía interesada en lo que rodeaba a lo que hacía Harry. Sabemos que tu sueño es ser una magizoologista, dime cómo te sentirías si te damos la posibilidad de domar a un Obscurial.
Para eso se necesita que un niño desarrolle un Obscurus, respondió Luna, sabiendo lo que es esa criatura tan interesante desde su punto de vista. Por supuesto sabía todo sobre esa magnífica criatura, pero los Obscurial mueren antes de los 10 años, existe muy pocos casos que lograron vivir por más tiempo. Bueno, esta persona ya tiene 13, aún no desarrolló un Obscurus, pero está en proceso. La mujer le entregó la foto de la persona que en estos momentos era la más probable que pueda desarrollar uno, tenía todo para desarrollarlo, solamente necesitaban un pequeño empujón. El chico sufre todos los síntomas, y dado que se desarrollará en la adolescencia, vivirá hasta que muera vejez o alguien lo mate. Un talento reprimido, que está sufriendo abuso psicológico por parte de los alumnos. Luna miró la foto con fascinación, por un momento los sentidos de bondad se apagaron, y miraba la foto como algo que deseaba, pero le están quitando la felicidad. Y tú serás la responsable de darle la felicidad que necesita. Necesitamos que te acerques necesitamos que tú desarrolles al Obscurus. La mujer se levantó de su asiento, ya era momento de irse. En cualquier momento los dementores iban a llegar a este lugar, y no deseaba llamar la atención del ministerio. Piénsalo, puede ser tuyo. La mujer desapareció del lugar, dejando a una pequeña Luna mirando la imagen del niño que estaba en los planes en convertirse un Obscurial. Lo que estaban haciendo era malvado, estaban destruyendo la vida de una persona inocente. Luna sabía que ella podía ir a contárselo al director o cualquier auror, tenía pruebas y podría entregar una parte de su memoria para poder demostrar que lo que decía era verdad. Pero a su vez era sumamente interesante. 4. Ministerio de Magia. ¿Quién iba a pensar que Amelia Bones y Lucius Malfoy iban a poder trabajar juntos? Cada uno estaban en bandos distintos, Lucius como líder de la facción oscura y Amelia miembro de 2 facciones al mismo tiempo, ya que la familia Bones se movía entre la facción de la luz comanda por Albus Dumbledore y la facción neutral liderada por la familia Greengrass. Que ahora con muchas familias de dicha facción estaban bajo el mando de Harry al ser heredero de Grindelwald sin duda alguna ninguno de los dos esperó eso, el viceministro de Francia, la mitad de aurores de Sudamérica, personas sumamente importancia de Asia y podían seguir y la lista no iba a acabar. El poder que Grindelwald creó seguía hasta el día de hoy, no tambaleó y cuando se supo que tenía un heredero deseaban buscarlos, y cuando él se acercó a ellos llegaron sin dudarlo. Lucius como anterior mortífagos no pudo dejar de comprar a ambos bandos, Voldemort comandaba a través del miedo, Harry aunque es joven todavía parecía alguien con la experiencia de un adulto, usando la conexión que tenía con Tom para sus beneficios. ¿Aún no lo encuentran?, preguntó Amelia refiriéndose a Tom. Él estaba oculto, seguramente esperando que alguno de sus anteriores subordinados lo encuentre. Harry dio una idea donde estaba usando la conexión, supo que actualmente estaba oculto en los bosques de Albania, necesitamos encontrarlo, o nuestros planes no avanzarán. Dilo por ti, yo tengo que volver a formar parte de los mortífagos. Lucius no estaba tan a favor del plan de ingresar nuevamente con Bellatrix a la fila mortífaga para disimular, y comenzar a matar a todos desde adentro. A Bellatrix no le importa mientras al final torture a Ridley. Cada uno desea algo, yo quiero la cabeza de 3, voy a poder matar a 2 y torturar a 1, ¿quién iba a pensar que la recta Amelia Bones estaba hablando de esa forma? Bueno, las personas cambian cuando tocas ciertas fibras y eso pasó con Amelia. Harry cumplió con su promesa de devolverse a Sirius, ahora iba por las 3 personas que eran culpables, aunque me pregunto cómo estará Remus. Nunca pensé decir esto, me siento pena por el hombre. Lucius cambió, tal vez para bien, o para mal, no sabía, la línea era muy delgada, tal vez el hecho de descubrir muchas cosas, o el hecho de que ahora iba a volver a ser padre, obtendrá algo siempre quiso, hay que ver si es capaz de lograrlo. Puedo decir que Harry es despiadado, no permitió que se le dé la cura completa. Amelia se sorprendió cuando Harry dijo eso, por supuesto Nicolás siguió las órdenes, estaban dándole la posibilidad de que Remus deje de convertirse en hombre lobo y a la vez no, la dosis solamente le servirá por 6 meses, tiene mucho tiempo para pensar, pero no quiero estar en sus zapatos. Hogwarts. Dumbledore estaba viendo las piezas que podía mover para acercarse a Harry Potter, durante 2 años solamente pudo tener una conversación con él y luego estuvo a punto de desaparecer completamente. El niño sabía ocultarse, y no pudo descubrir cómo Amelia pudo encontrarlo y él, eso era realmente preocupante. Amelia era una persona peligrosa y podría influenciar a Harry de una forma que él no deseaba, ahora por suerte podía usar el escape Sirius Black para acercarse al niño, y mantener ocupada a Amelia. La mujer tenía una fibra sensible, cuando se trataba de su anterior prometido, él iba a usarlo a su favor. Iba a proponer un trato, salvaguardar a Sirius en un lugar que únicamente ella iba a poder conocer, a cambio que le dé toda información sobre Harry.
un trato justo, Amelia tenía a su eterno amor y él tenía el control del niño para convertirlo en el mártir que lo llevaría a un puesto de poder que nunca antes alguien pudo poseer. 4. Pero en los últimos días había algo que le estaba preocupando, el ministro de magia Cornelius Fudge estaba actuando de forma extraña, estaba usando todo en su poder para cuestionar a Amelia que aunque no le guste, estaba haciendo un excelente trabajo. Y aun incluso con el pedido de Amelia de dejar a los dementores fuera de la búsqueda de Sirius Black, el ministro lo rechazó y eso no era de su agrado. Los dementores eran peligrosos, tal vez si Harry era más sumiso iba a aceptar la locura de Cornelius, pero esa no era la situación, si un dementor atacaba a Harry iba a irse porque nuevamente no cumplían con uno de los puntos que pidió que era su seguridad. El chico deseaba un año normal, cosa que se le podía dar, ya que Voldemort no iba a atacar este año, él mismo pudo de su parte para impedir que llegue al colegio durante este año, para mantener al niño en el mundo mágico. Aunque Fudge hizo lo que quiso, al parecer ya no le importaba el hecho que tenía que mantener las apariencias para volverse a candidatar para ministro de magia una vez más, le faltaba 2 años para que su mandato termine. El año que viene iba a traer el torneo de los 3 magos, que estaba seguro de que iba a ser utilizado por Voldemort para atacar a Harry, es por eso que este año deseaba que Harry tenga un año tranquilo. Tom iba a hacer todo lo posible para asesinar a Harry, necesitaba hacerlo, ya que hasta el momento las 2 veces que se enfrentaron fue victoria de Harry, mientras que una fue por el sacrificio de su madre. Lo más interesante en todo era la similitud que había entre Harry y Tom, ambos inteligentes, ambos poderosos, ambos ambiciosos. Y eso era preocupante, Harry tenía que ser distinto a Tom. Desde que fue asignado a Slytherin sabía que algo andaba mal, y hasta el momento no sabía quién la persona que lo entrenó. Estaba relacionado con su antiguo amante Grindelwald, el cual no visitaba hace tiempo, tal vez necesitaba ir para tener una charla y saber de quién se trataba, y por supuesto que Enie Goldstein que se escapó, era un hecho muy preocupante que necesitaba ser resuelto lo antes posible, ya que ahí afuera estaba el heredero de Grindelwald. Tal vez, ¿es él la persona que entrenó a Harry?, se preguntó a sí mismo Dumbledore mientras observaba la varita de Sauco. Podría ser que en realidad que Enie y Gellert tuvieran un hijo del cual no sabía, tenía que ir a preguntárselo cuando tenga tiempo, por el momento era mejor quedarse en el castillo, muchas preguntas, demasiadas, y ninguna sola respuesta, eso tiene que cambiar. 4. Fin del capítulo. Capítulo 28. Las clases en Hogwarts comenzaron con un gran susto para todos. Harry Potter fue atacado por los dementores, no 1, ni 2, sino 5 veces seguidas en diferentes circunstancias. Por alguna extraña razón se sentían atraídos hacia Harry. El primer ataque fue en el tren y fue salvado por el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Remus John Lupin. El segundo ataque fue cuando se dirigía al salón comedor, fue salvado por la profesora McGonagall gracias a la insistencia de Hermione de ayudar a buscar a Harry que estaba tardando mucho. Fue mucha suerte que la profesora llegó a tiempo, porque en ese ataque estuvieron 5 dementores y estuvieron a punto de hacerle el beso del dementor. El tercer ataque fue cuando iban a clase de herbología, donde Harry no fue el último en ser atacado, ya que esta vez Hermione también sufrió. Y fue luego de eso que Dumbledore tuvo la decencia de contactar al Ministerio de Magia. Amelia llegó al instante luego y discutió con el director por no informar del primer ataque desde el principio. Lastimosamente Fudge se negó a quitar los dementores de los alrededores, sin importar los 3 primeros ataques y los 2 posteriores. Aunque casi hubo una sexta vez, pero en esa ocasión Harry Potter se defendió y demostró que sabía usar el encantamiento Patronus. Para muchos fue sorprendente que un niño usara un encantamiento avanzado, para otros fue nostálgico ver la figura que tenía el Patronus de Harry, un ciervo al igual que su padre. Lo curioso de todo esto, era que nadie se daba cuenta de que Harry podía defenderse desde el primer momento, ni siquiera los mismos Slytherin o Ravenclaw se creían las casas más inteligentes de Hogwarts. Bueno, alguien era la excepción. La pequeña Luna Lovegood siempre miró con una sonrisa como todos se creían esta farsa, nadie lo notaba porque cada uno estaba preocupado por otras cosas, el director por mantener a Harry en Hogwarts, la profesa McGonagall no estaba pensando con claridad por el temor que los dementores ataquen a los otros estudiantes, eran esos pequeños detalles lo que hacía que su plan funcione. Porque todos tenían sus mentes en otros lugares. Inclusive el profesor Lupin que sin duda alguna es uno de los mejores profesores que tuvieron desde hace mucho tiempo, no prestó mucha atención a ese pequeño detalle, ni siquiera Hermione Granger que era la mejor amiga de Harry.
Pero era entendible, la niña se emocionó al ver el hechizo de Harry, aunque se notaba lo preocupada que estaba por su amigo, el detalle del que él podía defenderse del primer momento no pasaba por su mente. Luego de eso Harry comenzó a entrenar a Hermione. Hermione era una estudiante excelente, el único campo donde tenía pequeñas dificultades era en defensa contra las artes oscuras, no porque no sabía luchar, se demostró que es buena duelista el año pasado en el pequeño encuentro que tuvieron Hermione y Harry. Su problema era la falta de repertorios, en Hogwarts no se enseñaban muchos hechizos que Harry sabía por lo que usaban la Cámara de los Secretos para entrenar. Un lugar donde nadie los viera y nadie los moleste, usaban este lugar cuando tenían su tiempo libre y los fines de semana. Y Hermione era alguien muy rápida en el aprendizaje y Harry un muy buen maestro. Desde que comenzaron esta clase hace un mes, Hermione aprendió mucho, inclusive cómo controlar los objetos, como el agua y usarlo a tu favor o crear un pequeño sismo golpeando tu varita contra el suelo. Bien Hermione, creo que momento de enseñarte el hechizo que nos trajo hasta este lugar. Harry vio la sonrisa de Hermione, hasta el momento él no le enseñó el Patronus, porque era lo de menos, necesitaba que Hermione sea más fuerte, y por supuesto hacer que su amistad pasara a otro plano más sentimental. Expecto Patronum, Harry movió su varita, y de ella salió un ciervo que corrió por toda la cámara hasta quedar al lado de Harry e inclinarse ante Hermione que se quedó maravillada, conociendo que ya buscaste todo sobre el Patronus. Sí, y lo intenté, pero no funciona. Hermione se avergonzó por el hecho de que fue descubierta por Harry, cuando él le dijo que aún no le iba a enseñar cómo usar el Patronus. Por supuesto que busco, necesitaba saciar su curiosidad, utilicé mi recuerdo cuando me llegó la carta de Hogwarts, y luego cuando te conocí. El problema con esos recuerdos, es lo que vino después, cuando llegaste a Hogwarts cumplió las expectativas que tenías. Harry miró a Hermione que negó con la cabeza, su tiempo en Hogwarts fue casi un infierno, si no fuera porque Harry se convirtió en su amigo quién sabe si ella iba a estar aquí, y luego de que nos conocimos fui asignado a Slytherin, y nos alejamos, ahí fluye el problema, ambos recuerdos felices son seguidos por recuerdos amargos. ¿Y cómo hago para olvidar esos amargos momentos? Susurró Hermione un poco avergonzada, no le dijo todos los recuerdos felices que usó, faltaba el día que recibió la condena que le regaló o el día que apareció en su habitación y la besó en la frente, pero así no funcionaba, ¿qué pudo usar? Creo un recuerdo, cierra los ojos y no lo abras hasta que te lo diga, ordenó Harry, que vio como ella cerró sus ojos, y este se acercaba a ella. Por supuesto Hermione estaba en un mar de nervios y más cuando sintió su mejor amigo estaba tan cerca de ella, y pasó lo algo que no esperó, ella estaba besando y cuando iba a corresponder el beso, este se alejó, hace el hechizo. Expecto Patronum, Hermione en ningún momento abrió los ojos, se concentró tanto en el momento, y lanzó el hechizo y todo su cuerpo se comenzó a sentir bien, y abrió sus ojos, para encontrar con su Patronus que estaba corriendo por todo el lugar como hizo el de Harry que ahora estaba acompañando al suyo, una cierva, mi Patronus es una cierva. 11 Creo que tenemos otra cosa en común. Harry miró la sonrisa de Hermione que miraba como ambos Patronus corrían por el lugar, parecían felices por estar juntos, y luego de unos momentos la mirada de ambos se unieron. Podemos crear más momentos felices como este, si quieres obviamente. Estaría encantada. Hermione miraba los ojos esmeraldas de Harry, se perdió en ellos, hasta que no lo aguantó más y se acercó a él para besarlo. Por supuesto cuando el beso se rompió ella se avergonzó un poco, y abrazó a Harry, reposando su cabeza en su pecho. Espero que no sea un sueño, porque no quiero despertar. Pienso lo mismo, no me gustaría despertar. El suave tono que usó Harry contrastaba con la sonrisa que tenía en su rostro, su sonrisa era como la de un depredador que consiguió atrapar a su presa, como una serpiente que encontró a un pequeño cervatillo y lo atrapó en su agarre mortal. 3. Salto de tiempo. Lo primero que tenéis que saber de los hipogrifos es que son orgullosos. Se molestan con mucha facilidad. Esas fueron las palabras exactas de Rubeus Hagrid en su primera clase como profesor de cuidados de criaturas mágicas. Cuando los humanos se acercan a los hipogrifos, hay que seguir un cierto comportamiento con tal de evitar el peligro. Los hipogrifos son criaturas intensamente orgullosas, y un individuo debe mostrar el debido respeto al inclinarse ante ellos y esperar a que se inclinen a cambio antes de acercarse. El contacto visual debe mantenerse, en todo momento, sin un solo parpadeo. Al hipogrifo se le debe permitir hacer el primer movimiento, ya que es cortés. Si se ofende, puede atacar. Los hipogrifos son apreciables, pero solo por expertos en su cuidado. Aunque orgullosos, los hipogrifos también pueden ser ferozmente leales y protectores con aquellos que se hayan ganado su confianza.
3. Pero en toda Hogwarts hubo una persona que no prestó atención a dichas palabras. Draco Malfoy pensó que era lo suficientemente inteligente para no mostrar respeto a una criatura así de orgullosa. El resultado fue obvio, fue atacado por el animal y si no fuera por el profesor, sin duda el pequeño rasguño iba a ser mucho peor. Aunque la sorpresa vino cuando Lucius Malfoy apareció en escena y pidió lo que pasó detalladamente, por supuesto Hagrid dio detalle de lo que pasó. Incluso Dumbledore se sorprendió por el hecho de que Lucius sacó a su hijo de la oficina del director de la oreja. Lo que nadie no sabía, era el pequeño hecho de que Lucius estaba a punto de ser padre nuevamente, y el comportamiento de Draco ya no estaba siendo tolerado por sus padres. Narcisa, al ser una madre buena con sus hijos, cuando estaban en la mansión toleraba algunas cosas, pero este comportamiento no lo fue. Ella misma le dijo a Lucius que pregunte lo que pasó, antes de actuar de cualquier forma. Ya que las cosas en la familia Malfoy estaban cambiando poco a poco, estaban siendo más tolerantes, porque la magia solamente aparece en personas especiales. Lastimosamente había alguien que este hecho causó cierta desilusión. Draco tenía un potencial increíble, pero ese potencial estaba siendo desperdiciado por la actitud del niño. Harry se los advirtió, Draco podía llevar al siguiente escalón de poder a la familia Malfoy, pero su comportamiento no ayudaba, y estaba ganándose muchos enemigos en la fila mortífaga, ya que Draco pensaba que porque su padre era el líder de la facción oscura actualmente, él tenía todo el poder que le pertenecía a su padre. Y eso solamente llevaría a una muerte accidental, una verdadera pena desde el punto de vista que veía utilidad en el chico. Pero él no iba a quitar a relucir ese potencial, ya le dio esa oportunidad y él la desaprovechó. Y ahora más que estaba pensando en otras cosas, aún tenía que trabajar con Hermione, que era su prioridad actualmente. Necesitaba que su enemistad con Ron Weasley incremente. Segundo, hacer que Ginebra Weasley y los gemelos vuelvan a acercarse. Sabía que ellos desean disculparse, pero no sabían cómo hacerlo. Por lo que él tenía dos opciones a su disposición: dejar que ellos se acerquen o crear algo para salvarles la vida y hacer que la culpa incremente. Ambas opciones eran buenas relativamente. Y por último, Remus Lupin. Había pasado un mes y él aún no hizo nada, pero se sentía nervioso. En el único lugar donde estaba tranquilo es cuando estaba dando clase y tenía que admitir que es un excelente profesor, tranquilo y explicativo. Fascinante, ¿no creen? La suave voz del profesor Lupin resonó por el aula, mientras los alumnos miraban una especie de armario moviéndose bruscamente, asustando a algunos alumnos. Alguien quisiera intentar adivinar qué hay allí dentro. Es un Bogart, señor. Dos, bien dicho, señor Tomás. Remus felicitó al chico, antes que nuevamente dicha criatura golpeara el armario, haciendo que la mayoría se asustara y provocando que dieran un paso atrás. ¿Alguien puede decirme cómo luce un Bogart? Nadie lo sabe. Hermione habló, haciendo que la mayoría se asuste un poco, ya que anteriormente no la vieron. Por supuesto, Harry solamente sonrió. El que no se diera cuenta de lo que rodeaba a la leona de Gryffindor era un idiota. Los Bogart cambian de forma, se transforman en lo que más teme una persona. Son tan atemorizantes, finalizó el profesor Lupin camino hasta el armario ante la atenta mirada de los alumnos, lo que lo miraban fijamente. Sí, por suerte, existe un hechizo muy sencillo para enfrentar a un Bogart. El armario volvió a moverse, haciendo que el profesor girara un poco para mirar al armario. Vamos a practicar, sin varitas por ahora. Repitan Ridiculous. Ridiculous, muy bien, más fuerte y muy claro. Así, Ridiculous. Como era de esperar, los alumnos repitieron nuevamente el hechizo, para satisfacción del profesor, que miró a todos el alumnado por un momento. Si había algunos de Slytherin que podían ser molestos, pero no era malo. Bien, esa fue la parte fácil, ya que el hechizo solo no basta. Lo que acaba con un Bogart es la risa. Lo forzarán a tomar que ustedes encuentren divertida. Con ese dicho, los alumnos formaron una fila y el primero en enfrentarse al Bogart fue Neville Longbottom. Tenía miedo al profesor Severus, y así pasaron los alumnos. Algunos tuvieron un Bogart interesantes, otros relativamente estúpidos. No fue sorpresa para él que el Bogart de Hermione fuera la profesora McGonagall, diciéndole que reprobó todas las materias. Draco Malfoy al parecer le tenía mucho miedo a su madre, ya que con la sola mirada de la mujer no pudo utilizar el hechizo. Y por obra del destino ahora le tocaba a Harry Potter. Todos se quedaron viéndolo porque estaban curiosos de saber cuál era su mayor miedo, y el Bogart hizo lo suyo. Incluso el profesor estaba preocupado porque temía que el miedo de Harry sea Voldemort, pero se sorprendió cuando el Bogart se transformó en un hombre que nadie pudo reconocer. 7. Lugar desconocido. Desde siempre, Voldemort consideró la muerte una debilidad humana que la magia podía evitar.
Durante mucho tiempo, buscó un modo de conseguir la inmortalidad, hasta que encontró un libro titulado Secretos de las Artes Más Oscuras, en el que se hablaba de los Horrocrux, un objeto capaz de contener una parte del alma de tal forma que el mago no pueda morir aunque su cuerpo sea atacado o destruido. También cada vez que se creara un Horrocrux, el creador perdería su humanidad parcialmente y su cuerpo se deformaría, transformándose en lo más inhumano posible. Toston, dispuesto a todo para lograr su meta, fue con el profesor Horace Slughorn, profesor de pociones que era uno de los profesores que adoraba a Tom y que incluso lo unió al Club de las Eminencias, club creado por Slughorn que reunía a los alumnos más destacables de Hogwarts. Después de una reunión, Tom se juntó con Slughorn y le preguntó si se podían hacer 7 Horrocruxes, ya que 7 era el número mágico más poderoso, aunque aclaró que todo era en un asunto teórico. Slughorn asumió que sí se podía, pero se debía matar a 7 personas, cada una por un Horrocrux, para crear los Horrocruxes, sumándole la parte del alma dividida del alma del creador del Horrocrux. Pese a esto, Slughorn asumió que si alguien hacía eso estaba cometiendo una monstruosidad misma. 3 y fueron esos mismos Horrocrux lo que provocaba que él estuviera aquí con vida, usando el cuerpo de una serpiente. En este estado era tan débil y ya se había resignado y alguna vez alguien pudiera encontrarlo y así poder recuperar lo que perdió. Se amistó con una serpiente de nombre Nagini, gracias a ella es que estaba sobreviviendo. Por fin lo encuentro, esa voz hizo que la serpiente mirara a la persona, como era de esperar estaba dispuesta a atacar al humano que apareció de la nada, eran sus instintos después de todo. Lamento la demora mi señor, me costó encontrarlo. Lucius, Bellatrix, la áspera voz Voldemort se escuchó, estaba dentro de la serpiente después de todo, no iba a mentir estaba sorprendido por ver al hombre y la mujer que se colocaron frente a él y se inclinaron, veo que su lealtad no ha cambiado. Por supuesto que no mi señor, costó salir de Azkaban, pero estoy como su fiel sirviente, como odiaba esto, pero tenía que fingir que seguía leal a este hombre, pero necesitaban que los mortífagos, por 2 razones importantes, inculparlos y destruirlos desde adentro. Es hora de irnos mi señor. Howard Sarri estaba tranquilamente jugando un juego de ajedrez con nada más que con Luna Lovegood, luego de que algunos vieran su Bogart y no supieran quién es, algunas personas como por ejemplo Hermione Granger fueron directamente a la biblioteca para ir a buscar información. Fue curioso que su Bogart sea esa persona, al principio pensó que iba a ser su propio reflejo o tal vez Hermione, él temía a la profecía que había entre ella y él, pero con pequeña relación que se formó hace un día, no le temía a esa profecía. ¿Ese hombre está muerto?, Luna preguntó mientras movía una pieza de tablero, ante la mirada de su más nuevo aliado. Si ella ya lo consideraba un aliado, estaba muy tentada con la oferta que se le dio y no pudo negar que se imaginaba lo que se podía hacer con un Obscurial bien domado. ¿Por qué le temes? No le temo al hombre, le temo a su fracaso. Yo fui entrenado para superarlo. Harry movió una pieza, eliminando a otro peón de su contrincante, que se quedó mirando atentamente el tablero. Harry solamente atacaba a los peones, algo curioso, ya que pudo eliminar a varias piezas importantes y no lo hizo, pero un mal movimiento, una pequeña interferencia, puede cambiar muchas cosas, y llevarte al fracaso. 2. Por eso me quieres a tu lado, por eso te hiciste novio de Hermione, somos peligrosas para tus planes. Luna fue directa, nadie iba a escucharlos, estaban solos en este lugar, y Harry hizo un hechizo para que la mayoría de personas los ignoren con pequeñas excepciones, pero también podemos ser grandes aliadas, por eso me ofreciste eso. En mi tablero, tú eres un alfil, no es como reina que puede moverse de diferentes formas, o una torre que ataca de frente, pero si te colocan en una posición correcta, eres tan peligrosa como una reina. Harry movió su alfil a cierto lugar, y Luna se dio cuenta de que su rey ya no podía escapar. Si se movía al costado derecho el alfil lo elimina, si movía al frente la torre estaba para eliminarlo, y si intentaba ir por el lado izquierdo, la reina lo esperaba. Solamente tienes que encontrar a alguien que sepa utilizar tu habilidad al 100%. Y yo soy esa persona, tú lo sabes. Y yo soy un alfil, Hermione seguramente la reina. Luna que golpeó a su rey para que cayera, ya que el duelo estaba ganado. Harry la derrotó, hizo que bailara al ritmo que él deseaba, que son Dumbledore y Voldemort para ti. Más peones, simples peones. 8. Fin del capítulo. Capítulo 29. 6 meses ha pasado desde el inicio de clase, 5 meses desde que se formalizó la relación entre Harry Potter y Hermione Granger, lo que causó un revuelo en toda Hogwarts y por supuesto tuvo su titular en el Profeta. Como era de esperar, algunas personas estuvieron en contra de esa relación, por el hecho de que el niño que vivió, aunque sea un mestizo, venía de una familia importante como los Potter, mientras que Hermione venía de los Muggles, una sangre sucia no podía estar relacionada con el héroe del mundo mágico.
Inclusive hubo problemas dentro de ambas salas, muchos de los estudiantes de Gryffindor no estaban de acuerdo, aceptaban su amistad, pero no su noviazgo, lo mismo iba para Slytherin, pero dado que no podían hacer nada contra Harry no hicieron absolutamente nada. Él era el príncipe de dicha casa, nadie afuera de Slytherin se daba cuenta de que el líder no oficial de la Casa de la Ambición era Harry Potter, muy pocos estaban en contra y esos pocos provenían de familias mortífagas, que no le aportaban absolutamente nada a Harry. Por supuesto en Gryffindor las cosas se fueron de las manos, Hermione tuvo discusiones con Ronald Weasley que salieron un poco de las manos, ya que la bruja lo hechizó con incontables ocasiones. Y en algunas ocasiones demostró que su repertorio de hechizos se incrementó, ya que provocó un leve temblor en la sala de Gryffindor cuando golpeó su varita contra el suelo. Si el entrenamiento con Harry daba frutos, y a su vez Hermione mostraba signos más violentos hacia las personas que no aceptaban su decisión, su carácter hizo que la sala de Gryffindor se divida, algunas la apoyaban, en su mayoría se trataban de mujeres, otros estaban en contra y como era de esperar eran chicos que veían con desagrado a los Slytherin, otros en cambio se mantenían neutrales, eso eran, ya que estaban en sus últimos años, no estaban para juegos de este tipo. Pero inclusive entre los profesores hubo cierto agrado en esta nueva relación, Minerva como era de esperar fue el primero en felicitar a la pareja, luego el profesor Severus que lo hizo más profesional a diferencia de la profesora de transfiguraciones que los abrazó y dijo que eran una excelente pareja. Y por último el profesor Lupin que en los últimos meses, se acercó más a Harry. Le habló de su madre y padre, del gran parecido que Harry tenía a ambos, la inteligencia de su madre, la habilidad en el Quidditch de su padre, tenía lo mejor de ambos mundos, y comparó un poco a Hermione con Lily. Ambas inteligentes, ambas ansiosas de conocimiento, era nostálgico para Remus mirar a Hermione, ya que veía a alguien que consideraba como una hermana. Aunque en estos 6 meses, fue un infierno de culpa para una persona, Remus Lupin no estaba pasando por el mejor momento de su vida actualmente. Desde el inicio de las clases, no se transformó en hombre lobo, y cualquier persona que sufría de esto iba a estar contenta, pero él no lo estaba. El día de ayer, se volvió a transformar y la sensación de desagrado que le recorría por todo el cuerpo no lo deseaba volver a sentir, se acostumbró tan rápido a poder salir en la luna llena sin el temor a transformarse. Se sentía libre, pero ahora volvía a estar encerrado, en este infierno, pero tenía una salida, podría eliminar este sufrimiento. Solo tenía que hacer lo que le pidieron, y él iba a dejar de ser un hombre lobo para siempre, iba a poder formar una familia, iba a poder hacer muchas cosas, inclusive seguir enseñando sin el temor de atacar a algún estudiante. Solo tenía que salir de su oficina, y buscar a su objetivo. Residencia Bones. Amelia miraba la chimenea con intensidad, faltaba poco para que la rata caiga, Harry ya había avisado que había obtenido el mapa de los merodeadores, ahora solamente Remus tenía que hacer su trabajo. Y toda iba a caer sobre el hombro de Peter Pettigrew, ya estaba ansiosa de poder torturarlo, tuvo la decencia de comprar varios objetos muggles que iba a causarle gran dolor, aunque utilizar magia iba a ser buena, no iba a saciarla, necesitaba golpearlo ella misma. Nadie iba a pensar que Amelia tenía esa vena vengativa, pero Peter Pettigrew fue una de las personas que se metieron en su vida, que destruyeron todo lo que ella planeó, por lo que iba a disfrutar causarle el mayor dolor posible antes de acabar con su vida. ¿Estás impaciente, Amelia? Es raro verte de ese modo. Alastor Moody llegó junto a la nueva Auror Mimadora Tonks, que fue puesta a trabajar por sus increíbles habilidades y por supuesto, porque Amelia cuando vio el nombre de la chica, lo aceptó de inmediato sin necesidades de más pruebas. Ayer fue luna llena, ayer se volvió a transformar, ¿crees que lo va a hacer? Si no lo hace hoy, iré mañana y lo pondrá bajo un imperio. Amelia estaba decidida, aunque rompa las reglas, el trabajo iba a estar hecho, Remus Lupin iba a ser una increíble adquisición que no podían dejar pasar. Harry lo dejó en claro en su momento, tal vez Nicolás sea muy paciente, pero Harry ya dijo, si en 6 meses no lo hacía por las buenas, ahora será por las malas. Cuando se revele lo de Sirius será un duro golpe. Alastor no era fanático de la política, por eso era Auror, era un poco molesto desde cualquier punto de vista, además no contaba con el dinero de las grandes familias para gastarlas en tonterías como lo hacían ellos, solo hay que esperar. Nicolás probó esa poción en otros hombres lobos, y lo que sintieron cuando se volvieron a transformar no fue agradable. Juntarme con Bellatrix tuvo su lado negativo. Amelia suspiró, se volvió muy impaciente, necesitaba hacer cosas, su trabajo como jefa del DMLE ya no le producía ese entusiasmo que le provocaba hace algún tiempo. Quiero golpear a Fudge y a Dumbledore.
Salto de tiempo, Hogwarts, el colegio de magia y hechicería tuvo un amanecer sombrío, no había alumnos corriendo por los pasillos para ir a sus clases, no se sentía la felicidad de los estudiantes y no era por culpa de los dementores. Esto era culpa de una triste noticia, una que golpeó a todas las casas, a todo el alumnado. La profesora Minerva McGonagall fue asesinada. 40 Los más afectados sin duda alguna fueron los de Gryffindor. La profesora McGonagall fue muy querida por la mayoría de los alumnos, e incluso los alumnos que no la soportaban por A o B motivo, se tenía que admitir que era una excelente profesora. Los profesores tampoco estaban en su mejor momento. Severus Snape se mostraba un poco devastado, aunque intentaba mantener su rostro serio, se notaba lo devastado que se encontraba el hombre, sin contar a los otros profesores que no dejaban de llorar o lagrimear en el mejor de los casos. Por otro lado, por primera vez el director de Hogwarts, no tenía cómo comenzar el día, su mano derecha, una de las personas en la que más confiaba fue asesinada por una persona que ingresó a su habitación cuando estaba durmiendo y le cortó la garganta. Y para gusto de pocos la puerta se abrió y Amelia Bones ingresó a la sala común ganándose la mirada de todo el alumnado. Detrás de ella iban 10 aurores que fueron los primeros en aparecer cuando su jefa lanzó el comunicado. El ministro de magia dio 3 días de luto por todo lo que la profesora McGonagall hizo por la comunidad mágica en Gran Bretaña, y se le dio una orden de Merlín de primera clase. Un Dumbledore, no hubo rastro de magia en la habitación, la persona que ingresó, no usó magia. Amelia miró a Dumbledore que solamente asintió con la cabeza, apenado por no saber cómo alguien pudo ingresar al castillo sin darse cuenta. Lastimosamente no podemos hacer nada, el que haya hecho no dejó rastro alguno. Dumbledore asintió aunque sin ganas. La muerte de Minerva fue sin duda un duro golpe para el hombre, y ese dolor sin saberlo, era el disfrute de Amelia que estaba haciendo todo lo posible para no reírse de este hombre. Perdieron a una excelente bruja, una excelente maestra y una excelente persona. Amelia fue una de sus alumnas, pero en estos momentos, los resultados de su muerte era lo que en verdad estaba disfrutando. Nunca se vio a Dumbledore tan débil como ahora. Tampoco encontramos algo en las barreras, nadie entró y nadie salió, por lo que él o la asesina sigue en el castillo. Amelia dijo eso y los murmullos comenzaron, los alumnos podían estar asustados, y tal vez la mayoría culpe a Sirius en estos momentos, y no sabemos a quién podemos. Auxilio, por favor, ayúdenme, que se escuchó por toda la sala común y nuevamente la puerta del salón común se abrió, y un hombre que consideraban muerto apareció. Los que conocían a ese hombre se quedaron paralizados al verlo nuevamente. Se lo suplico, ayúdenme. El hombre pudo correr hasta la mitad del comedor antes de ser golpeado por un hechizo y caer al suelo, provocando un fuerte grito, por favor. Peter Pettigrew, ¿por qué corres? El salón estaba en completo silencio, por lo tanto pudieron escuchar esa voz. En la entrada del salón se encontraba un furioso Harry Potter. Todos se quedaron mirando al niño que vivió, nunca lo vieron con esa cara, y sus ojos solamente se enfocaban en el hombre. Aún no acabamos. Me entregaré, piedad, por favor, no más por. El hombre no pudo terminar de hablar, porque Harry le lanzó un hechizo, que lo hizo volar por el aire hasta caer en los pies de Amelia que se quedó mirando fijamente la escena. Ella no se esperó esto, estaba algo menos llamativo, pero no esto. Tú traicionaste a mis padres, y me pides piedad. Harry caminaba tranquilamente, todo el salón estaba conmocionado por lo que pasaba, un hombre que se creía muerto y un Harry completamente iracundo que estaba por matar al hombre. Fue así hasta que una niña se puso en su camino. Hermione, ¿qué haces? Por favor, Harry, cálmate, por favor. Hermione actuó. Sabía lo enojado que Harry estaba, se podía notar con mirarlo a los ojos, como se podía ver esas venas rojas en él, por lo enojado que estaba, y eso era el causante que no se diera cuenta de lo que podía pasar. Harry, si sigues irás a Azkaban. Por su culpa mis padres están muertos. Lo sé, pero si sigues así, te encerrarán en Azkaban. Por favor, detente, hazlo por mí. Hermione abrazó a Harry, estaba preocupado por las repercusiones de sus actos. Lo que estaba haciendo Harry era un acto de tortura, algo que estaba completamente prohibido, por lo que fácilmente podía ser encarcelado. Deja que ellos se encarguen, por favor, detente, por favor. Lentamente Hermione tomó la varita de Harry que no opuso resistencia, se quedó quieto disfrutando el abrazo de su novia que lo abrazaba con mucha fuerza, como si tuviera miedo de que si lo soltaba él iba a correr hasta el hombre que comenzara a golpearlo. Por otro lado Amelia Bones tenía ganas de aplaudir, pero su mirada fue directamente hacia Peter que estaba arrastrándose hasta Remus que se encontraba conmocionado por esta revelación.
Aunque había otro problema, y esa era las ganas que tenía de ella misma de lanzarle un crucio a la rata que estaba frente a sus ojos. La escena que Harry hizo, y lo que Harry le hizo a este hombre no será nada con lo que ella iba a hacerle. Iba a despedazar a este hombre, lenta y dolorosamente, a tal punto que hasta su madre iba a sentir el dolor por haber parido a este hombre. 3 Remus, amigo, ayúdame. El profesor de defensa contra las artes oscuras se quedó mirando al hombre que anteriormente consideraba su amigo, eran inseparables, por lo tanto su supuestamente le dolió mucho, y ahora lo veía aquí con vida. Ayúdame. Prométeme, que recibirá el castigo que merece. La voz de Harry se escuchó nuevamente, y Amelia no esperó ningún segundo para lanzar un hechizo de parálisis para que no escuchar más la voz de ese asqueroso hombre. Prométemelo, señora Bones. No se preocupe, señor Potter. Las palabras de Amelia no fueron normales, todos notaron ese toque de rabia, y no pudo disimularlo más. Deseaba tortura a este hombre, ya se parecía mucho a Bellatrix, pero este se ganó su odio. Personalmente me encargaré de su castigo. Señorita Granger, por favor, acompañe al señor Potter a su habitación. ¿Tiene mi permiso para ingresar a la sala común de Slytherin? Severus habló, aprovechando el silencio del alumnado. Por supuesto, Hermione asintió con la cabeza y arrastró prácticamente a Harry para salir del gran salón. Es mejor no molestar al señor Potter por el momento. Severus miró también al hombre que estaba en el suelo. Las ganas de asesinarlo en estos momentos eran enormes, pero se contenía. En estos momentos era donde más Harry iba a necesitar su ayuda. Se lo había prometido a Lily y ahora que Minerva no estaba, él tenía que ayudarlo y apoyarlo mucho más. Lastimosamente para ellos nadie pudo ver la sonrisa que tenía Harry una vez que salió de la sala común. Su pequeña actuación salió a la perfección. Cuando se enteró de que Minerva fue encontrada muerta, fue directamente a buscar a la rata de Peter, le lanzó el maleficio controlador para que corra justamente hacia la sala común, le indicó las palabras que tenía que decir. Todo eso fue planeado. Para él este día era magnífico. No solamente había eliminado a un enemigo potencial como lo era Minerva McGonagall, una lástima porque podría volverse una excelente aliada, pero no sabía cómo tentarla, entonces tenían que eliminarla para que no se vuelva una piedra en los zapatos. Luego afianzó nuevamente la lealtad de Amelia Bones, y por último dejó a Remus Lupin. 4 Fue obligado a asesinar a una persona que podría considerar una madre para los merodeadores y luego descubrir que el responsable de que Voldemort matara a James y Lily, personas sumamente importantes para él, fue en realidad una persona que consideraba muerta. Sí, este fue un excelente día para Harry Potter. Ahora solo esperaría para los ataques hacia Cornelius Fudge y Albus Dumbledore lleguen. Fin del capítulo. Capítulo 30. Ron Weasley miraba atentamente como Hermione Granger estaba hablando con personas de Slytherin como si fueran de su propia casa, mejor dicho como si fueran sus propios amigos. Hermione hablaba con personas de todas las casas que se acercaban a ella, era una persona sumamente inteligente y la mejor en su generación, igualando con Harry Potter. No existía materia en la que Hermione Granger no resalte, lo que provocó que ella se vuelva popular, y se agrandó. Ahora tenía una relación con Harry Potter, el chico más deseado de toda Hogwarts. ¿Acaso él era la única persona que se daba cuenta de que Harry Potter era un farsante, una persona que solamente estaba utilizando a Hermione y a todas las personas que se acercaban a ella? Era una suerte que él ya no vivía en su casa, tuvo miedo de lo que le podía hacer a su hermana, ya que ella aprendió varias cosas de él. Y por suerte su madre les prohibió a ellos acercarse a Harry el año pasado, aunque parece que su hermana y los gemelos intentaban nuevamente entablar una conversación con el niño que vivió. Algo que no era de su agrado. Lastimosamente, nadie acompañaba su forma de pensar, nadie se daba cuenta de lo que él veía, todos estaban hipnotizados por el niño que vivió, sin poder darse cuenta de que Harry Potter se estaba convirtiendo lentamente en un mago oscuro. 5 Neville Longbottom nació el 30 de julio, 1980, hijo de Frank y Alice Longbottom, un par de aurores. Como descendente de sangre pura, probablemente estaba emparentado con otras familias de magos como los Weasleys, Crouches, Potters y Blacks. Los padres de Neville eran miembros de la Orden del Fénix y en estos roles, desafiaron a Lord Voldemort al menos 3 veces. Neville fue uno de los 2 bebés mencionados en una profecía hecha por Sybil Trelawney sobre la persona con el poder de derrotar al Señor Tenebroso. El otro era Harry Potter, y fue Harry a quien Voldemort atacó el 31 de octubre de 1981, haciendo a Harry su igual y llevándolo a su primera derrota. Poco después, un puñado de seguidores más leales de Voldemort atacaron a los Longbottom. Frank y Alice fueron torturados hasta la locura con la maldición Cruciatus por los mortífagos Bellatrix Lestrange, su esposo Rodolphus Lestrange, su cuñado Rabastan Lestrange, y Barty Crouch Jr.
Los 4 mortífagos fueron sentenciados a Azkaban por sus crímenes, mientras que Frank y Alice fueron enviados al Hospital San Mungo, donde vivirían el resto de sus vidas. No siendo capaces de reconocer a su propio hijo. Neville fue criado posteriormente por su abuela paterna, Augusta Longbottom. A menudo reprendía a Neville por no estar a la altura del honor de su familia y en parte era la razón de la falta de confianza en sí mismo de Neville al principio de sus años escolares. Sus parientes temían que Neville pudiera ser un esquí, aunque esto fue desmentido cuando su tío abuelo Algie lo sostenía por una ventana a los pies cuando le ofrecieron un poco de merengue de limón y lo dejaron caer. Milagrosamente, él rebotó. Previo a esto, hubo varios intentos de hacer que mostrara signos de magia, incluyendo dejarlo en el muelle de Blackpool, donde, según Neville, casi se ahoga. Neville heredó la varita de su padre a la edad de 11 años cuando comenzó a asistir a Hogwarts. Neville Longbottom, si no me equivoco, el escuchar esa voz salió de sus pensamientos y dejó de mirar los nombres de sus padres en los tantos trofeos que Hogwarts poseía, para encontrarse con los ojos esmeraldas de Harry Potter. Veo que no soy el único que viene aquí, ¿te molesta si te acompaño? Claro, no hay problema. Neville miró cómo Harry se paraba a su lado, y miraba los trofeos donde estaban los nombres de sus padres. No pensó que el estudiante de Slytherin hiciera este tipo de cosas, pero se sentía raro que alguien comparta lo mismo que él. Es curioso, tú naciste un día antes que yo, el destino es injusto con personas como nosotros. Harry estaba tranquilo observando el nombre de sus padres, o mejor dicho disimulando que estaba mirando esos inútiles trofeos, no obstante eran importante para acercarse a Neville, que si estaba muy pegado a esos trofeos, yo daría lo que fuera por poder verlos, por poder regresar al pasado, y cambiar algo, para que ellos estuvieran aquí. Puedo comprender ese dolor. Neville agachó su cabeza, entendiendo completamente las palabras de Harry. Él también iba a hacer lo que sea para que sus padres se recuperen, y puedan reconocerlo, y puedan formar una familia como tenía que ser. Cambiemos de tema. ¿Cómo te va en las clases? Harry sabía perfectamente cómo iban las cosas, pero necesitaba hacer que Neville libere su frustración, que piense que puede creer en él, que piense que eran amigos. No estoy bien. Neville agarró la manga de su uniforme, con fuerza. Se notaba la frustración en el chico, una frustración que no se liberaba, una frustración que necesitaba un poco de ayuda para liberarse. Entiendo que las cosas con el profesor Snape sean complicadas. Harry sabía que el profesor Snape le provocaba cierto grado de miedo al pobre chico, y mucho más cuando estaba en clase, ya que era una de sus presas más cotidiana en cada clase que daban, únicamente superado por Ron Weasley, pero como van en sus otras clases, sé que eres bueno en herbología. Lo intento, sin embargo, no puedo hacer nada bien. Neville parecía estar a punto de romperse. Nadie en Hogwarts se preguntó cómo estaba o qué sentía, nadie le preguntaba cómo iba en las clases, nadie se atrevía a mirar cómo se encontraba porque para ellos, él era una pérdida de tiempo, a nadie le importó. Puedes contármelo a mí, no me burlaré, no diré nada, somos amigos. Estoy harto de todos ellos. 3 malditos años, 3 putos años aguantando cómo hablan a mi espalda, cómo se burlan de mí. Fue el grito liberador de Neville, ante la atenta mirada de Harry, que lo estaba mirando atentamente como si estuviera comprendiendo su dolor, pero en realidad estaba deseando sonreír. Neville es un simple esquí. Neville también tuvo que quedar en coma como sus padres, esos estúpidos, no los soporto, quisiera tener el poder para aplastarlos como cucarachas. Harry colocó su mano sobre el hombro de Neville, como si las palabras del chico eran importantes para él, pero si era honesto consigo mismo estas cosas no le importaban lo absoluto. Las cosas en Hogwarts en su mayoría eran fáciles y aburridas. Su segundo año fue lo más emocionante porque estaba fingiendo ser la víctima. Sin embargo, este año era aburrido, quitando de lado los entrenamientos de Hermione, todo era aburrido, las clases eran inservibles, no le aportaba nada fuera de lo común y todo lo que daban, eran insignificantes con las cosas que él podía lograr hacer. Todos ellos están equivocados. Veo grandeza en ti, una que eclipsar a todos los demás estudiantes. Yo te ayudaré. Harry extendió su mano, y le mostró una varita a Neville, que se quedó mirándola por un momento, antes de tomarla y que todo el pasillo en donde se encontraban fuera iluminado por el poder mágico de Neville, que se quedó impresionado por un leve momento. Te lo dije Neville, espero que medites mi propuesta. Con eso declarado Harry se alejó del lugar, dejando solo al Gryffindor que se quedó mirando la varita que Harry le entregó. Y dado que Harry le estaba dando la espalda mientras se alejaba, él no iba a poder ver la enorme sonrisa de Harry al alejarse. Neville no iba a tardar mucho tiempo en acercarse a Harry, el sabio.
Su aura cambió, la suave voz de Luna llegó a los oídos de Harry, la niña estaba desde un punto específico observando la interacción entre Harry el cual poseía un aura oscura y corrosiva, y Neville el cual poseía un aura roja que no era tan intensa como se podía pensar, pero estaba cambiando de color, estaba tomando tintes oscuros, la semilla fue plantada, ahora me tocó a mí. Luna no tardó mucho tiempo en acercarse a Neville, ella miraba con fascinación al chico, ¿cómo no estarlo? Él iba a ser su Obscurus, él iba a ser suyo, él iba a hacer todo lo que ella pedía, por supuesto eso pasó ante la mirada de Harry. Los magos eran fáciles de manipular, solamente necesitaban encontrar su punto débil y seducirlos como si fueras un demonio, y él era perfecto para ese trabajo cuando se lo proponía. 4. ¿Qué mierda te pasa, Weasley? Fue el grito de Hermione antes de soltarse del agarre de Ron Weasley, que de la nada la tomó de la mano para alejarse del pelirrojo. Por supuesto eso hizo que todo el mundo se detuviera a mirar lo que pasaba con los dos alumnos. ¿Acaso no te das cuenta de que estoy hablando con mis amigas? ¿Tus amigas? No son tus amigas, solo te están utilizando, como lo aceptó. Ron no pudo terminar de hablar, porque Hermione le dio un puñetazo en la nariz, como si fuera una experta. Por supuesto el pelirrojo cayó al suelo. No me hables como si fuéramos amigos y no hables de Harry como lo conocieras, rugió Hermione que miraba cómo el pelirrojo se tocó la nariz. Si el golpe de Hermione le rompió la nariz, sin duda una mujer que tenía las capacidades para lastimarte. Yo me junto con las personas que crea conveniente, y tú no estás entre esas personas, Weasley. Si ella cada vez se sentía menos de Gryffindor, deseaba tener la posibilidad de poder cambiar de casa, se daba cuenta de que ella pertenecía a Slytherin, primero porque ahí estaba Harry, segundo porque se dio cuenta de que tenía muchas ambiciones. La más importante que la reconociera por ser una bruja, sin importar de dónde provenga. Harry le dijo que había dos tipos de formas, pero la más fácil era si todos te tenían miedo. Y la idea le agradó que todo el mundo le tenga miedo a una nacida de mugles, que los puristas se orinen en sus pantalones cuando una sangre sucia esté ante su presencia. Si la idea le gustó. 3. Hermione pasó algo, la suave voz de Harry hizo acto de presencia, por supuesto el semblante de enojo de Hermione cambió, y fue a abrazar a su novio, que por supuesto correspondió con una gran sonrisa en su rostro. Señor Weasley, ¿qué le sucedió? Necesita ayuda. Tú, esto es tu culpa, tú la corrompiste. El grito de Ron se hizo eco, y todos los que observaban a Weasley, no estaban entendiendo por qué mierda estaba actuando de esta manera. El estudiante de Gryffindor quitó su varita y apuntó a Harry, pero antes que pudiera hacer algo fue desarmado. ¿Qué demonios? 100 puntos menos para Gryffindor por causar disturbios y apuntar a un estudiante con su varita. Para sorpresa de todos, el profesor Lupin fue la persona responsable de dicho descuento de puntos, y el que detuvo a un estudiante que estaba fuera de sus cabales. Señor Weasley, ¿me puede decir en qué demonios está pensando? Profesor, creo que el señor Weasley está siendo manipulado. Harry miró atentamente al pelirrojo como si estuviera preocupado por el chico. Por supuesto ante ese acercamiento, Ron intentó atacar a Harry, sin embargo, fue atacado por Hermione que le lanzó un hechizo para que quede inconsciente. Sus ojos, creo alguien le lanzó un imperio. Lo llevaré a la enfermería para que le hagan un diagnóstico. El profesor Lupin se acercó al chico, que estaba inconsciente, y por supuesto con un movimiento de su varita hizo que el cuerpo del chico comience a levitar. Solo espero que su sospecha sea cierta o el señor Weasley será expulsado. 3. No se preocupe, muy pocas veces me he equivocado, dijo Harry tranquilamente con una pequeña sonrisa, una sonrisa que hizo que Lupin se quedaba viéndolo por leves segundos antes de irse del lugar, para llevar a Ron Weasley a la enfermería, y mientras el profesor se alejaba, Harry tenía un pensamiento, solo mejor de lo que pensaba. Más fin del capítulo.